Para dar inicio a este evento, contamos con la presencia de la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, quien tiene la palabra para inaugurar el primer encuentro hacia un desarrollo socialmente responsable. Démosle la bienvenida. Permítanme, al contrario, darles la más cordial bienvenida a esta su casa, la sede del Senado de la República. Es para mí muy grato contar con la presencia de todos ustedes en un foro tan relevante. Quiero aplaudirle, distinguirle y felicitar a Juan Carlos González, director de Proyectos de Calidad y Competencia Laboral, porque ha estado trabajando en el transcurso de 3 semanas y media, casi de planta aquí en mi oficina, que es suya, para poder elaborar este programa. Entonces, de verdad, mi agradecimiento, Juan Carlos, mi reconocimiento, gracias. SC. Realizó estudios en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Especialidad en Derecho Laboral por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Cuenta con especialidad en Derecho Constitucional y Parlamentario por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 24 reconocimientos públicos, principalmente por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Centros de Estudios de Investigación Parlamentaria de la Cámara de Diputados y la Secretaría del Trabajo. Adelante. Muchísimas gracias a todos por este día que están dando su tiempo. Agradecemos mucho. La idea básicamente es algo difícil: juntar a empresarios, sociedad civil y gobierno. El día que tengamos cosas en común, el país va a avanzar muchísimo. Yo estoy de acuerdo en que lo que no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero en lo que estamos de acuerdo, sí podemos avanzar. Quiero agradecer mucho a Mexicana de Aviación y decirles que pues no vuela, pero resulta que el RMO, que es una filial de esa empresa, es el que da mantenimiento a todos los aviones que existen en la República Mexicana. Y vamos por más. Felicidades a Mexicana. Vamos a hacer un particular sobre el tema laboral. También quiero agradecer a compañeros vecinos de la Roma Condesa, que aquí están muy luchadores, y gracias por eso. Eduardo García Hidalgo, para mí es un placer que estés aquí con nosotros y creo que vamos a hacer cosas importantes. Y pues a la academia que tenemos aquí también, arroba, y al señor Coelho. Gracias. Voy a hacer una breve introducción nada más de los temas para que se ponga en calor esto bueno, ¿no? La justificación y propuesta y objetivos. La razón de un parlamento es precisamente eso: hablar, dialogar, comunicar, acordar, argumentar, consensar, ponerse de acuerdo en algo, aún en los desacuerdos. Se puede llegar a acuerdos, pero los foros ayudan a dar una claridad de las posturas, argumentos, y con ellos estaremos más preparados, mejor informados sobre los tópicos o temas que se pueden llegar a tratar en un momento dado a sus diferentes opiniones. Este tema de economía socialmente responsable pocas veces se escucha en su conjunto por los diversos grupos y sectores productivos. Todos hablan desde dentro de una burbuja y esfera. Pocas veces se reúnen para llegar a acuerdos viables, sin la presión del tráfico de influencia de los representantes de diferentes intereses de los sectores. Así, el corporativismo sindical o el capital financiero y sus intereses transnacionales, la influencia del gobierno federal e inducir sus políticas de Estado. En esta ocasión no. Hoy queremos, a la luz de la inteligencia de la academia, sus aportaciones libres sin más razón que la argumentación y las tesis propositivas. Las organizaciones sociales les pedimos su imparcialidad objetiva que ayude con su sensibilidad a aportar ideas claras y viables. A los empresarios que pulsan la temperatura y el termómetro del desarrollo en aportaciones progresistas, en donde podamos convivir mejor todos los sectores, y por supuesto a los trabajadores, una de las materias pendientes que han sido más afectadas en las últimas décadas.
Todos contribuimos a un universo plural, heterogéneo, diverso, pero el uno no puede existir sin el otro. ¿Acaso el conocimiento es estático y la lucha de clases es un antagonismo insuperable? ¿O nos ha faltado imaginación, creatividad, voluntad, valor, virtud, respeto, capacidad de organización, lo mismo en lo público como en lo privado y en lo social? Pero sobre todo, ha faltado calidad moral y ética entre nosotros mismos y los diferentes sectores. El constituyente de 1917, estos hombres dieron una aportación que impactó al mundo, a los mismos soviéticos, con la figura del Estado social y la economía social, por cierto, incomprensible para algunos formados en corrientes de pensamiento diferentes al sentido histórico de nuestro pueblo. La ruptura del equilibrio entre el capital social y capital privado, es decir, entre la plusvalía y de la distribución de la riqueza, son para el maestro Serra Rojas, en su libro de Derecho Económico, los causantes de los problemas internos y externos de toda la economía. Pensar que la inversión extranjera resolvería los problemas de México no solo era ingenuo, sino inviable para cualquier sensato, cuando menos en por lo menos 2 premios Nobel de Economía están de acuerdo, como el mismo Paul Krugman, Premio Nobel 2008. La economía social no era un as sacado de la manga, ni una casualidad. Veníamos de una lucha armada y se buscó un acuerdo de los sectores productivos que permitiera el desarrollo productivo, privado y social al mismo tiempo. No pueden ir separados. La Constitución en el 25 constitucional siempre estableció que tenía que haber desarrollo económico, privado, público y social. Y cuando logramos esto teníamos crecimientos del 6 y el 7% anuales. En el momento que alguien dijo, vamos por otro camino, se cayó. Abandonar los principios constitucionales produjo en las crisis que estamos viviendo. De acuerdo con nosotros. Se venía con una lucha armada y se buscó un acuerdo de los sectores productivos que permitiera el desarrollo productivo, tanto privado como social al mismo tiempo. Desarrollo industrial privado, sí, claro. Y el Estado, desarrollo estratégico, por eso el artículo 27 constitucional y el 123, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el 25, y el 27. Al menos antes de una retroreforma recientemente aprobada. El filósofo alemán Herbert Marcuse señala en El hombre unidimensional que cuando se irrumpe el estado de bienestar y la acumulación de riqueza se concentra en unos pocos, se rompe un equilibrio. Entonces el hombre se convierte en objeto, en mercancía. Es un esclavo de la modernidad y enajenado al consumismo. Marcuse profetiza a la globalización en el hombre de una sola dimensión, el Homo economicus. En la década de los 60, hoy a 50 años de la edición de su libro, no sabía que habría generaciones enteras atrapadas en la tecnología cibernética, en la enajenación del consumo informático. Y eso nos está pasando. No estamos en contra de la ciencia, simplemente que está pasando la enajenación informática. En fin, muchos son los temas y paradigmas que tiene que enfrentar la sociedad moderna del siglo XXI. Este foro se pretende que los diversos sectores representados hablen y argumenten con propuestas asertivas e imparciales para buscar acuerdos que podamos ponderar en la mesa con un solo objetivo: mejorar la calidad de vida de todos, familias, jóvenes, comerciantes, empresarios, trabajadores, etcétera, y no solo de unos cuantos. Dejaremos la libre disposición a los ponentes. Este es el primer foro de otros más que queremos poner en claro que la exposición es abierta. Las interrogantes son conocidas por la mayoría, pero pondremos algunas a su consideración. México llegó a estar entre las 10 o 12 economías más importantes del mundo, pero no bajó el dinero a los bolsillos de las mayorías y no se reflejó en la microeconomía. Ha costado mucho más el desmantelamiento de 1.200 paraestatales que lo que se obtuvo de ellas. Afectó directamente el empleo, desestabilizó la economía y se fue desmantelando la seguridad social. Era una pregunta esta: ¿era necesario convertir una deuda privada, responsabilidad de la banca privada, en deuda pública? El FOBAPROA. ¿Cuánto afectó desde el desarrollo económico y social?
Hoy obtienen grandes ganancias multimillonarias y la deuda se sigue pagando. ¿Cuál es el costo social pagado? ¿Teníamos que hacer eso o había otras opciones? Eric Toussaint, del Comité para la Anulación de la Deuda Externa del Tercer Mundo, refiere en un estudio basado en datos del Banco de México que solo entre 1982 y 2000 México ha pagado 8 veces su deuda externa. Cita Revista Trabajadores, año 17, número 95, marzo-abril 2013, página 22, Laura Juárez Sánchez. Violencia económica en contra de los trabajadores, Universidad Obrera. Varias veces los trabajadores han tenido que ceder por sus líderes en acuerdos, sostener salarios bajos para apoyar a la industria y con la mano de obra barata permitir una mejor inversión. Pero ¿cuándo se le ha recuperado el salario al trabajador? Los billones de pesos de los trabajadores en las Afores son utilizados en un 2% para apoyo a la iniciativa privada. Bien, eso está por ley. Pero ¿cuál es el beneficio tangible para los trabajadores? En un señalamiento reciente, las Afores cobran más altas comisiones. Se ha indicado que si no ahorras 100 pesos diarios estarás fuera de una digna pensión. La pregunta es, ¿para qué invertir en un capital financiero si no alcanzas una buena pensión? Aquí, en esta Cámara, se han presentado propuestas tributarias en bajar considerablemente los impuestos y fortalecer el impuesto al consumo directo. Se ha demostrado matemáticamente que la recaudación aumentaría de un 17% actual a un 38 o 40% sin afectar a un solo sector. Sería más distributivo entre todos y sería casi imposible la evasión. Dinamarca es un claro ejemplo de ello. España también acaba de bajar sus impuestos. Estados Unidos acaba de bajar sus impuestos y es un tema que vamos a tratar hoy. Hay alrededor de 100,000 millones de dólares que se dejan de percibir por paraísos fiscales, que deterioran directamente el desarrollo económico y social del país. Particularmente Pemex y CFE han sido las más afectadas en el pago de contribuciones, secuestradas fiscalmente, cargando el peso al erario y no dejándolas crecer, impidiendo su modernización, como tampoco pudieron o no la dejaron hacer refinerías que en su momento pudieron bajar el costo de la gasolina y con ello sostener mejor poder adquisitivo. Las reservas hoy alcanzan alrededor de 170,000 millones de dólares. Antes de la caída de los precios del petróleo, este dinero también está secuestrado por un consejo de Banjico, producto de las exportaciones y las divisas de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Según, mientras más reserva, más fuerte es tu economía. Pero estamos viendo que otros países reinvierten una parte, solo una parte productiva, en inversión productiva y por tanto en creación de empleo. Reactivan sus economías. Esas reservas que hoy bajaron para amortizar el peso por la caída del precio del petróleo, no se tiene acceso a ellas, nadie tiene acceso a ellas, ni el Poder Legislativo, ni el gobierno federal, ni mucho menos el pueblo, ni siquiera la Suprema Corte. Aquí acaban de presentar sobre ese tema, el Partido del Trabajo presentó sobre ese tema una iniciativa y le contestaron que pues ese dinero era para otra cosa. El caso es que yo me pregunto, si tú en la alacena de tu casa la tienes llena y tu hijo te pide comida y le dices no hay, es que no hay. No se trata de consumirse la inversión, las divisas, no, se trata de utilizarla en una reinversión en empleo y reinversión productiva. Ojalá pase eso un día. Con estos cambios, ¿cómo reencauzar ese recurso en manos de un consejo que sirve no sé para qué intereses ni a quiénes, pero para el pueblo de México no? Antes de la crisis del petróleo bastaba con un 10% de esas reservas para utilizarlo en áreas estratégicas que reactivaran la economía sin la devaluación, pues la inversión productiva y empleo no genera devaluación, sino más bien riqueza. Crecer primero de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, estaría diciendo hoy José María Morelos y Padrón. ¿Cuál es el compromiso de los sectores productivos, el social, privado y el público, como estrategia tangible que permita un desarrollo económico y socialmente responsable? ¿Cómo invertir? ¿De quién invertir? ¿De dónde invertir? ¿Para qué invertir? ¿Cuándo correctamente? ¿Hacia quién reencauzar la tributación de más de 120 millones de mexicanos? Y sobre todo, ¿cómo distribuir eficaz y equitativamente? No hay pobreza, solo políticas equivocadas y pésimas distribución de la riqueza. Es curioso cómo las cargas tributarias fueron absorbidas por los ciudadanos
personas físicas, empresarios incluso y comerciantes, Pemex, CCB, SFE, mientras que la banca parasitaria con intereses, no toda la banca, mientras la banca parasitaria cobra intereses altísimos, presta poco y cobra mucho. Se justifica que si pagas a tiempo no se te cobra intereses. Pero sí, pero en un país donde no hay educación financiera y viven del crédito con pagos chiquitos que te endeudan para toda la vida, saben que hay rezago en los pagos, pues hay pocos trabajos estables y se aprovechan de eso para endeudar más a la gente. Si se trata de pagar, que pague el ciudadano, Pemex y los trabajadores. Si se trata de ganar, que ganen las grandes corporaciones. Ahora, recientemente, debido a la caída del precio del petróleo, se le ha cargado la mano a los empresarios. Mucho nos preguntamos si todo esto era necesario. Hoy tendremos que buscar los canales de comunicación más adecuados y con todos los sectores para ir perfilando soluciones claras y eficientes que como hasta ahora no se han presentado. Y por eso estamos aquí, para escuchar las propuestas de nuestros ponentes. Muchas gracias.